¿Recuerdan a las personas que los llevaron a los pies de Jesús? Yo quiero esta mañana recordar y agradecer a Dios por las vidas de las personas que Dios usó para llevarme a los pies de Jesús. Quizá algunos no vieron el fruto de su esfuerzo, pero Dios los usó en su momento. Recuerdo en mi infancia a mi tío Myron. Mi mamá decía, vayan a la iglesia, pero no iba. Mi momento más importante en que yo me podía sentir importante, querido, amado, porque la maestra de la escuela dominical era un amor de gente. Esa es la segunda persona en la que puedo pensar ahora y agradecerle a Dios por su vida. Tal vez después ella no vio el fruto, pero hace un par de años nos encontramos y ella se puso a chillar y me dio un abrazo. Qué bueno verte. Yo le conté un poco de cómo había sido todo mi peregrinaje a los pies del Señor. Dominga se llama ella, Señor Minga le decíamos. Dios la usó. Recuerdo que en una ocasión me metí de que no iba a ir a la dominical porque ese me sentía no querido y yo no le importo a nadie y me quedé. ¿Verdad? Yo era patoquito, cosa seria yo. Pero ella agarró a todos los niños de la dominical y me fue a traer. Vamos a traer a su compañero. Y llegó y yo rápido me cambié y me fui a la dominical porque ella me fue a traer. Y eso me marcó. Y luego más adelante a mi amigo Rodrigo Roque, no Roquel, tranquilos. Rodrigo Roque, el Señor lo usó. Me insistía, vamos a la iglesia. Tal vez su forma de evangelizar no era compartirme el evangelio, sino invitarme a la iglesia, pero Dios usó eso. A veces decimos, porque creo yo que sí, nosotros como iglesia tenemos que tener claro que invitar a alguien a la iglesia no es compartir el evangelio. Pero Dios usó eso. Así que Dios usó a mi amigo. Y usó a hermana Clara de Díaz, también ella. Vamos a la iglesia, mi hijo, vamos a la vecina de la cual vamos a la iglesia. Ella es la famosa hermana que yo dije, ya no la aguanto, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia para que ya no me esté fastidiando. Agradezco a Dios por la vida de mi pastor Gerson Cartagena. Comenzó siendo Morales, pero luego hubo un cambio en su vida y después ahora es Cartagena. y Dios lo usó a él. Ese día que yo llegué, porque mi amigo me había invitado, porque la vecina me había invitado, yo llegué y él predicó la palabra del Señor e hizo el llamado. Y sí, yo vengo de la vieja escuela, del pase al altar y doble rodillas, se haga la oración de fe, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? Pero yo pasé y ese día el Señor obró en mi vida un cambio. Pero detrás de todo eso Dios usó gente, a eso quiero llegar. Detrás de todo eso Dios usó a gente. Yo les animo a que esta mañana piensen a las personas que Dios ha usado, que Dios usó para traerlos a los pies de Cristo. ¿Me entienden? Siempre Dios ha puesto gente que nos ha traído. Pudo haber sido un profe, una seño, los padres, no sé quién. Pero gloria a Dios por esa gente que Dios usó en su momento para traernos a sus pies. Y es que el profeta Jonás fue eso. Dios usó a Jonás para llevar no a una persona, no a una familia, no a una comunidad, a una nación. Dios usó a Jonás para llevar a una nación a sus pies, a Nínive, los ninivitas. Y eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Acompáñenme a leer el libro del profeta Jonás, capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 1 al 10. De hecho, este capítulo solo tiene esos versículos, entonces vamos a leer el capítulo completo. Jonás 3. Les animamos a que todos los domingos estén trayendo una Biblia física. Biblia física, no celular. El Ministerio de Niños comenzó ahora una dinámica que está premiando a los niños que todos los domingos traigan su Biblia. Eso está bien. Entonces yo no los voy a premiar a ustedes, yo los voy a regañar a ustedes. Traigan su Biblia física. Traigan su Biblia física. Somos el pueblo del libro. Traigan su Biblia física a la casa del Señor. Y la casa del Señor somos nosotros. Así que acompáñenme entonces. El domingo tienen que traer Biblia a los que no traen Biblia física.
Leamos la palabra del Señor. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad suma. Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja, prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Oremos. Señor, qué bendición tan grande poder reunirnos esta mañana como iglesia tuya, alabar tu nombre, exaltar tu nombre y escuchar tu palabra. Bendice, Señor, a tus hijos esta mañana, y oramos que esta mañana nos hables para poder, Señor, ser edificados, transformados, amonestados, fortalecidos, consolados, retados por medio de tu palabra. Bendice a tus hijos y háblanos esta mañana para seguir apreciando más tu misericordia, porque tú eres un Dios misericordioso. Amén y amén. El libro de Jonás nos habla de la misericordia de Dios. Gesed es la palabra. Y si hay un versículo que describa muy bien eso, es cuando el mismo Jonás declara: ya sabía yo que tú eres un Dios misericordioso, un Dios compasivo, dice el capítulo 4, versículo 2. Y oró al Señor y dijo: Señor, no era lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra, por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios. ¿Qué dice su Biblia? ¿Un Dios? Aquí lo yo había ponido aquí. ¿Qué dice su Biblia? ¿Un Dios qué? Piadoso. ¿Qué más dice en otras traducciones? Compasivo, clemente, misericordioso, lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. Dios es misericordioso. Ahora bien, ¿para con quiénes es misericordioso? Predicar, eso es un acto de misericordia de Dios. A veces no lo vemos así, lo vemos como una carga. No, es un acto de misericordia de Dios. También vemos que Dios mostró su misericordia a Jonás, no solamente enviándolo a predicar, sino también esa paciencia que le tuvo. Al salvarlo de la muerte misma. Se iba a morir Jonás, pero él le ordenó al pez: sube, ve a la costa y vomítalo. ¿Y qué vuelve a hacer Dios en el capítulo 3? Lo vuelve a enviar. ¡Qué paciencia la del Señor! Este es el Dios de las segundas oportunidades, y quizá para muchos de nosotros no ha sido el Dios de las segundas oportunidades, sino el Dios de las muchas oportunidades. 8:1. Ahora bien, ya no podemos ser juzgados porque Cristo cargó eso en la cruz, pero sí podemos ser disciplinados.
Sí podemos ser corregidos por el Padre, porque como a hijos nos corrige. Pero Dios nos ha tenido tanta paciencia, misericordia en forma de paciencia. Y claro, también misericordia no solamente para Jonás, misericordia también para los marineros. Porque ¿qué hizo Dios con los marineros? Los salvó de la muerte. Salva a Jonás de la muerte. Y ahora salva a quienes de la muerte. A los ninivitas. Dios salva a los ninivitas de la muerte. Así que eso es lo que hemos estado aprendiendo. El libro de Jonás trata sobre la misericordia de Dios. Y esta mañana quiero compartir dos principios acerca de la misericordia de Dios. Lo primero que quiero compartirles es que Dios muestra su misericordia al encaminarnos al arrepentimiento. Dios muestra su misericordia al encaminarnos al arrepentimiento. ¿Cuándo es que la gente se arrepiente de sus pecados? ¿Cuándo? ¿Cómo podemos decir, esta gente se ha arrepentido de sus pecados? Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de todo eso para que la gente se arrepintiera de sus pecados? No vamos a hablar de la obra interna hoy, que ya hablamos en la clase, la regeneración. Pero yo quiero que le pongan énfasis otra vez a esto. ¿Qué fue lo que vino? Según el versículo 1. ¿Vino qué? ¿Qué vino? ¿Vino qué cosa? Palabra. ¿Qué vino? Palabra. ¿De quién? De Dios. ¿A quién? A Jonás. Vean esto. ¿Vino? ¿Vino qué? Palabra. ¿A quién? A Jonás. Vamos en orden. ¿Vino? ¿De quién? ¿A? ¿Para? Ven el orden. Palabra de Dios para Jonás, para Nínive. Pero ¿qué hay aquí? Vino, palabra. Desde ahí entendemos esta misma palabra de Génesis, capítulo 1. Y dijo Dios. Hermanos, cuando Dios habla, algo pasa. Pero debemos de estar seguros que es Dios hablando. Hermano, ¿y cómo puedo estar seguro que es Dios hablando? No se quiebre la cabeza. Vaya, abra su Biblia, léala y Dios le va a hablar. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Vino, palabra. Palabra. Claro que Dios puede usar otros medios. ¿Quién soy yo para decirle a Dios, solo así Dios? Puede usar un sueño, una visión, lo vemos en la Biblia. Pero ¿saben cuál es el medio que Él ha decidido usar para encaminarnos al arrepentimiento? La palabra. Pero ¿es una palabra qué? ¿Es una palabra? Es una palabra predicada. Es una palabra predicada. Vino palabra del Señor a Jonás por segunda vez diciendo. El diciendo es importante. Dios es un Dios que habla. La pregunta es, ¿Dios sigue hablando? ¿Dios sigue hablando? No solamente ahorita, miren, ahorita que nos metimos para hacer la transmisión, pude ver porque en la página de la iglesia tenemos otras iglesias que ellos nos siguen, nosotros los seguimos, y fue bien chilero ver el montón de iglesias que ahorita está transmitiendo su servicio, su predicación. Ahorita nos unimos nosotros, ¿verdad? ¿Cuánta gente nos está viendo, Melvin? No me contestes. Pero queda ahí. Y maravillosa carta, hay muchas iglesias donde hay siervos de Dios predicando la palabra. Dios sigue hablando. ¿Saben qué es lo triste? Dios sigue hablando, pero no muchos están escuchando. Otra de las cosas que queremos seguir enfatizando mucho es esto: reunirnos, hermanos. No cambiemos esto por nada. Solo hay motivos de fuerza, así que uno dice, no, y sí, y que te duela. Que te duela. Así como cuando saben ustedes que viene el convivio de la empresa y saben que va a haber regalos y buena comida y se enferman. Y les duele. ¿Por qué lloras?
Señor mostró un pecado en tu vida. No voy a ir al convivio. Que así sientan los hermanos no estar con nosotros los domingos. No voy a poder estar. Porque hay gente que dice, no voy a poder estar hoy. ¿No les duele? Tranquilos. Estamos orando para que haya una cultura de amar el día del Señor. Y que no se cambie por nada ni nadie. Y si de verdad no puedes estar, que te duela. Porque ahorita hay mucha gente recibiendo ¿qué cosa? Palabra de Dios. Dios sigue hablando, pero hay mucha gente que no está escuchando. Dios sigue hablando, pero muchos no están escuchando. Ahorita están escuchando otras voces. Ese es el tema de nuestro aniversario este año. ¿Cuál es Alexis? No, Alex está enfermo, no pudo venir hoy. Él se lo sabe más. Entre voces y verdad. Entre voces y ahorita escribió ahí, ¿verdad? Perdón, puso a que sí. Yo lo sé. Sí, es cierto. Yo sentí. Es que ya nos estamos conociendo más con Alex, yo sé. Palabra de Dios. ¿Qué está usando Dios para encaminarnos al arrepentimiento? No es otra cosa que su palabra. Hermanos, ustedes no se están acercando a la palabra de Dios esta semana. ¿Cómo Dios les va a mostrar su pecado? Y después andan por la vida creyendo que no están en pecado. ¿Y por qué decís eso? Porque yo creo, hermano. Mejor lee tu Biblia. Y después de que leen su Biblia, regresa y dice, sí, estoy en pecado. ¿Y cómo lo supiste? La Biblia te lo mostró. La palabra de Dios. Dios sigue hablando. Y que Dios hable, hermanos, es un acto de misericordia. ¿Qué dicen los papás? Una vez hablo yo. Eso. A la segunda ya no hablo. Chicote. Sí, no dicen eso los papás. Una vez hablo yo. Los jefes. Una vez hablo yo. Una vez hablo yo. Siempre el enemigo interrumpiendo. Ahora todos observen a su vecino para ver quién saca para desactivar la alarma. Ay, es mi carro. Ya vimos quién, pero no digamos quién. Entonces, que Dios hable es un acto de misericordia. Así que si ustedes no se acercan a la palabra del Señor, están evitando ¿qué cosa? Otra vez, si ustedes no se acercan a la palabra del Señor, ¿qué están evitando? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Es un acto de misericordia. Y Dios le dice a Jonás, levántate. ¿La orden de Dios cuál fue? Levántate. A ver, ¿dónde vi eso yo de levántate? Capítulo 1. Versículo 2, levántate. Ve a Nínive. Ay, tanta paciencia que el Señor tiene, ¿verdad? Jonás, vamos de nuevo. ¿Se recuerdan qué fue lo que hizo Jonás esa vez? Y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir. Ahora, levántate, ve a la gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3, y Jonás se levantó y fue a Nínive. ¿Pero por qué? Porque ahora sí fue a Nínive. No, pues, es que a veces así somos, ¿verdad, hermanos? A la buena no entendemos. Quiero que hagas esto, dice el Señor. Vaya, y no lo hacemos. Y después viene el Señor, ¿verdad? Y nos disciplina. Quiero que hagas eso. Muy bien, Señor. Porque ya sabes, ¿verdad? Ya sabes. Ahora sí, Jonás va a la gran ciudad. Y va y lleva la palabra del Señor. Jonás no quería ir. ¿Recuerdan ustedes hasta qué punto llegó Jonás con tal de no ir a Nínive? Huir de Dios. Y él creyó que la mejor manera de huir de Dios era morir. Era morir. La mejor manera de huir de Dios era morir. Y Dios dice, aunque preguntémonos, ¿la oración de Jonás fue una oración de arrepentimiento?
¿Qué creen ustedes? En algún momento del capítulo 2, Jonás dice, yo tenía como ídolo mi nacionalismo, mi patriotismo. ¿Qué vergüenza de Jonás? Pero Dios es misericordioso. Más que hacer una oración de arrepentimiento, fue una oración de auxilio. Sálvame, Señor. ¿Y qué hizo Dios? Lo salvó. Y Dios es tan misericordioso que otra vez lo envía. Y ahora Jonásito dice, muy bien. Sedita Jonás. Ahora sí, va. Jonás a Nínive. Era una ciudad, no solamente era una ciudad perdida, malvada, pagana, también era una ciudad muy grande, muy grande. A Dios le importan las ciudades. Timothy Keller en su libro Vida y Evangelio habla sobre eso, las ciudades. ¿Qué son las ciudades? Las ciudades son centros de cultura, de política. Va a haber una iglesia en la plaza, que la plaza representa el centro de esa ciudad. Hay una iglesia, hay un edificio de gobierno. ¿Qué más hay? Hay un mercado, porque ahí hay comercio. Hay exposición de arte, siempre alguien está exponiendo. Las plazas, las ciudades son centros culturales. Son centros de gobierno, son centros de cultura, centros de religión, siempre, siempre. Bueno, hay pueblos que no tienen parque, ¿verdad? Pero de eso no vamos a hablar hoy. Agua viva, ¿verdad? Había ya. La colonia sí tiene parque, ¿verdad? Ajá. Disculpen ustedes lo poquito, pero hay parque, ¿verdad? A Dios le importan las ciudades. Vean esto. No sé si ustedes notan la dinámica entre el ministerio de Jesús y el ministerio de Pablo. ¿A dónde iba Jesús? A las aldeas, dice. Casi no frecuentaba las ciudades. ¿No se notaron eso? Pero Pablo sí iba a las ciudades. Tarea para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, Dios envía a Jonás a esta ciudad y proclama el mensaje. Y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Nínive será arrasada. Yo puedo pensar en un Noé predicando y diciendo, Dios va a enviar ¿qué cosa? Un diluvio. Dios va a enviar un diluvio. Arrepiéntanse y entren al arca. ¿Y cómo veía la gente a Noé? Aquí nunca ha llovido. ¿Qué es eso de llover? ¿Qué es llover? Yo no sé qué es llover. Porque dice que las plantas se alimentaban por el rocío, pero no había llovido. ¡Está loco! ¿Y a quién, si nunca ha llovido, a quién se le ocurre construir un arca? Entonces uno esperaría una respuesta así de parte de los ninivitas. Una respuesta de rechazo, de burla, incluso una respuesta violenta. ¿Y quién es este profeta extranjero que nos viene a decir y a dar órdenes? Pero ¿qué usa Dios para encaminarnos al arrepentimiento? Su palabra. ¿Y qué hizo esta gente? ¿Qué hizo esta gente? Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios. ¿Ven? ¿Alguien predica la palabra? ¿Alguien recibe la palabra? ¿Y la recibe con qué? ¿Cuál es la señal por la que podemos decir esta gente sí recibió la palabra? Ahí encaja muy bien Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿cuál es la señal por la que podemos decir esta gente recibió la palabra del Señor? Arrepentimiento. Creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, es decir, todos
Silicio aquí era parte de la cultura. El silicio acá era tirarse al suelo con harapos, en ceniza. Cuando la gente hacía eso, era en señal de dolor. ¿Se recuerdan de alguien que haya hecho eso en la Biblia? Que se vistió de silicio. Busquen. Job, por ejemplo. En pocas palabras, aquí el silicio que representa dolor. ¿Qué le duele a Nínive? ¿Qué le duele? Porque mucha gente, por ejemplo, en el caso de Job, ¿qué le dolía a Job? Todo lo que estaba pasando. Pero los ninivitas vivían bien. Era una ciudad próspera, era una ciudad con mucho comercio, con mucha cultura. ¿Qué necesitaban los ninivitas? Nada y a la vez todo. Y no hubo ninguno que no fuese incluido en este acto de humillación. Nos duele, nos duele. Otro acto maravilloso de esto es el versículo 6, cuando la noticia llegó ¿a quién? Al rey de Nínive. ¿Qué hizo él? ¿No son esos reyes de estas grandes ciudades que imponen su palabra al pueblo? ¿No fue un rey el que dijo: el que no adore esta estatua, Ishkamik? ¿No fue un rey el que dijo: nadie se va a llevar a este pueblo? Y se resistía y no dejaba ir al pueblo. No, y no hablemos solamente de reyes paganos. ¿No fue un rey el que una vez mandó a hacer un censo y contar a todos? El texto dice por qué lo mandó a hacer, pero entendemos que lo mandó a hacer tipo Nabucodonosor, que se subió a la terraza y dijo: todo esto es mío. Y este rey manda a hacer un censo para saber a cuánta gente tenía bajo su gobierno. Así que lo que vemos en los reyes son reyes que tienen poder, no sueltan el poder, incluso abusan de su poder. Pero este rey de Nínive, oigan esto, se levantó ¿de dónde? De su trono. Se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ese es arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento es despojarnos de todo aquello en lo que confiamos. Arrepentimiento es estar dispuestos a renunciar a todos esos ídolos a los que nos aferramos y en los que creemos que son ellos los que nos dan lo que ahora tenemos. En el caso del rey de Nínive, su trono, me despojo de él. Mi manto, me despojo de él y me humillo. Este no es un rey que impone su palabra. Este es un rey que se humilla ante la palabra del gran rey del universo. ¿De qué necesitamos despojarnos? Es que a veces pensamos que los ídolos son esas figuras a las que la gente se postra ante ellos. Un ídolo es todo aquello que amas más que a Dios. Les vuelvo a leer la frase de la mañana. Se la voy a leer porque ya estoy picado. Ahí les va. Aquí la tengo. Lo bonito es que no la dije yo. Ahí le escriben a él. Joshua Enior Jiménez escribió el sábado. Ayer hace 8 escribió: mañana es el día del Señor, dijo él. De verdad que lo escribió ayer, pues, para que ustedes la cachen. Mañana es el día del Señor y miles de millones de cristianos preferirán antes visitar un centro comercial, trabajar en un proyecto personal, conseguir cómo hacer más dinero o simplemente quedarse en casa consumiendo tele, malgastando el tiempo antes que en la comunión de los santos. Adorar al Padre, tener comunión con el Hijo y alabar en el Espíritu. El desprecio por el día del Señor es la evidencia más patente de que una persona tiene un ídolo. Ama más a lo que le dedica el domingo que al Señor que le dio la vida. No se enojen conmigo, vayan y le escriben a él. Eso es un ídolo.
aquello que amamos más que a Dios. Pero aquí tenemos, porque a veces pensamos que los ídolos son solo cosas malas. También pueden ser cosas buenas, porque lamentablemente así en nuestro corazón convertimos las bendiciones del Señor en ídolos. Tu casa es una bendición, pero no la ames más que a Dios. Tu cónyuge es una bendición, pero no lo ames más que a Dios. Tus hijos son una bendición, pero no los ames más que a Dios. Tu trabajo es una bendición, pero no los ames más que a Dios. Tus estudios son una bendición. Es que tenemos un montón de... Yo vengo de ser pastor de jóvenes y la vieja confiable de los patojos es que tengo mucho que estudiar. Y se graduaron y cuando yo me acerco y les digo, y ahora sí, tengo mucho por lo que trabajar. Bueno, y ya cuando trabajaron, es que me estoy preparando para casarme. Y ya cuando están casados, tengo tantos proyectos con mi pareja. Y ya cuando están en esos proyectos, y ahora, los hijos. Y ahora, y así se van. Y se les fue la vida. Amando más a otras cosas que a Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Pero arrepentimiento es despojarnos de todo aquello en lo que confiamos que no es Cristo. Ven a este rey. No es un rey que impone su palabra, es un rey que se humilla ante la palabra. Ustedes decidirán qué hacer hoy con esta palabra que están recibiendo. Ustedes decidirán. Yo predico y ustedes deciden. Entonces, él proclama. Él no dice, me van a perseguir a Jonás, me lo buscan y le vamos a ejecutar. No fue eso. Él proclama. Ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, ni pasten, ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios. Tenemos aquí a un rey. ¿Un rey qué? ¿Un rey qué? Pagano. Tenemos aquí a un rey pagano. Diciendo qué cosa. Clamemos a Dios. ¿A qué Dios? Si ustedes revisan ahí sus Biblias y clamen a Dios. ¿Dios ahí con qué de está? ¿Cómo? Entonces le está diciendo clamemos a uno, porque ellos tenían dioses. Clamemos a uno de nuestros dioses o a nuestro Dios principal, que no son dioses. ¿Se recuerdan ustedes de los 10 mandamientos? Cuando Dios dice no tengan dioses ajenos delante de mí. No es que Dios esté reconociendo que haya más dioses. No, no hay. Más bien Él está reconociendo la capacidad de nuestro corazón de crear ídolos. Por eso Él dice no tengan otros dioses. Entonces, pero él dice aquí, clamen a Dios. ¿A qué Dios? ¿Al Dios de Jonás? Al Dios verdadero. Clamemos a ese Dios con fuerza. El versículo 8, 9 y 10 nos hace 4 referencias al arrepentimiento. Y vuélvase. Volver acá, ¿qué es? Arrepentimiento. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia, es decir, no somos gente buena, somos gente que ha hecho mucho daño, somos gente que ha hecho maldad. Ya hemos hablado tanto de lo que Nínive hacía, de lo que Asiria hacía contra los pueblos a los que vencía. En pocas palabras, ¿qué están diciendo ellos? Somos pecadores, somos malos, merecemos ser castigados. Perdónanos, Dios, por todo eso que hemos hecho. 9. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Dios es misericordioso al encaminarnos al arrepentimiento. Si Dios esta mañana te está mostrando un pecado, ¿sabes por qué te lo está mostrando? Porque te ama. Yo recuerdo una vez fui invitado a un canal cristiano muy famoso aquí en Guatemala y recuerdo que dije una herejía. Lo siento. Perdón. Y yo recuerdo la frase. ¿Saben qué fue lo interesante? Le puedes amar tal cual sos. Dios te ama tal cual sos es creer que no importa cómo vivas, Dios te ama. No. ¿Quién se ha creído el cuento de Mahatma Gandhi que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador? ¿Dónde está eso en la Biblia?
No es que Dios nos ame porque somos pecadores. Dios nos ama a pesar de que somos pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aunque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que provocó que Dios te salvara fue su misericordia. Porque Él es bueno. Mas Dios muestra su amor. Dios es bueno. Esta gente está reconociendo que es pecadora. Ahora, otra vez volvamos. ¿Qué fue lo que hizo que ellos reconocieran que eran pecadores? La palabra. Hermanos, necesitamos palabra de Dios para que podamos ver nuestra realidad ante sus ojos. ¿Hace cuánto no abren su Biblia algunos de ustedes? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Abrieron su Biblia? Posiblemente muchos de ustedes llevan un mes sin abrir su Biblia. Yo espero que no sea así. Porque si la palabra no nos habla, entonces no cambiamos, hermanos. Porque ¿saben qué es lo que usa Dios para transformarnos? Su palabra. Así que lo primero que aprendemos es que Dios muestra su misericordia al encaminarnos al arrepentimiento. Y número 2 y último, Dios muestra su misericordia al perdonar nuestros pecados. Dios es bueno. Versículo 10. Y vino Dios, y vio Dios sus acciones. Primero, ¿quién vio? Dios. ¿A quiénes vio? ¿A quiénes? A los ninivitas. ¿Qué los vio haciendo? Los vio arrepintiéndose. Porque eso es lo que dice. Que se habían ¿qué? Apartado. Ojo con este dato. ¿Se habían qué? ¿Apartado de qué? Así que, hermanos, el arrepentimiento no solamente es confesar el pecado. El arrepentimiento es apartarme del pecado. Si alguno de ustedes está diciendo cada rato, Dios perdóname, pero sigue el pecado, ¿no está arrepentido? Repito, si alguno de ustedes está cada rato confesando su pecado, pero no se aparta de su pecado, no está arrepentido. Porque ellos apartan. O sea, esta es gente que oró a Dios, Dios perdónanos, y comenzó a hacer la lucha. Es gente que se está apartando del pecado. No solamente tiene un corazón dispuesto. A ver cómo les va a parecer, tiene una agenda dispuesta. Porque ¿de qué me sirve a mí abrir mi boca diciendo soy un pecador si la palabra no me está cambiando? A ver, ¿cómo describimos a alguien que dice sí, soy pecador, pero no cambia? ¿Qué palabra podemos usar para describirlo? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Para alcanzar qué cosa? Misericordia. Dios es bueno. Dios es bueno y permite que escuchemos su palabra y que respondamos a su palabra con arrepentimiento. Entonces Dios se arrepintió. Ahora, se arrepintió aquí no es que Dios sea cambiante e inconsistente, es que Dios dice una cosa. Dios es justo. Cuando Él decide perdonar el pecado, Dios es misericordioso. No es inconsistente, está actuando de acuerdo a su carácter. Dios decide perdonarlos del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y no lo hizo. Así estuve, mire, acababa de pasar y pasó eso. Yo sí recuerdo una vez. Estuve un par de meses viviendo en Villalobos, cerca de Mezquital, así que ustedes entenderán la referencia. Estuve ahí un par de meses viviendo por trabajo. Y recuerdo yo haber pasado, literal a los segundos, se oyeron los truenos, y ahí cayó uno tendido en el suelo. Acababa de pasar yo. Entonces, yo puedo decir, podemos pensar en eso. Pero el Señor dijo, no teman al que puede matar el cuerpo. Teman a aquel que puede matar el cuerpo y condenar su alma en el infierno. Y ese no es el diablo, hermanos. Es Dios. Yo quiero recordarles que lo que Cristo hizo en la cruz fue salvarnos de la condenación, fue salvarnos del juicio de Dios, fue salvarnos de la ira de Dios. Mas Dios muestra su ira desde los cielos.
Romanos 1:18. Dios está airado. ¿Contra quiénes? Hay gente que dice, si Dios existe y si es tan bueno como es, ¿por qué no hace algo para acabar con la maldad? No pidan eso. Porque yo quiero recordarles que si las cosas están mal es porque nosotros estamos mal. Así que si Dios obrara como nosotros le pedimos que obre, si Dios es tan bueno como dice, ¿por qué no acaba con la maldad? Nos tiene que eliminar, nos tiene que exterminar porque lo que está mal con este mundo es el hombre. ¿Por qué separar pecado y pecador? Ambos están juntos. ¿Dónde está el pecado del hombre? Adentro del hombre. Así que para eliminar el pecado, tendría Dios que eliminar al hombre completo. Así que en lugar de decidir eliminar al hombre, decidió perdonar al hombre por medio de Cristo. Qué obra tan maravillosa. Perdonar al hombre a través de Cristo. ¿Saben qué hace la obra de Cristo? Entra en nosotros, el Espíritu Santo entra en nosotros a lo más profundo de nuestro ser y cambia la raíz del problema. La raíz del problema es el corazón caído del hombre. Entonces viene el Espíritu y entra en nosotros y nos regenera y nos da un nuevo corazón. Cuán misericordioso es Dios. Dios es misericordioso porque nos habla. Dios es misericordioso porque nos da chance para arrepentirnos y cuando nos arrepentimos Dios nos perdona. Están agradecidos por todo lo que el Señor les ha perdonado. Sobre todo nos salva. Mucha gente que dice, sí, del infierno, de la muerte, y de todo eso. Pero lo más horrible, aunque horrible desde este lado, ¿verdad? Porque aunque no lo crean, porque Él nos habla. Y gloria a Dios porque Él nos encamina al arrepentimiento. Y gloria a Dios porque Él nos perdona. Pónganse de pie, hermanos. Por favor. Y oremos esta mañana. Yo les animo esta mañana que oremos en arrepentimiento. Yo ruego al Espíritu Santo de Dios que esta mañana a través de su palabra les muestre su realidad. Que esta palabra que es un espejo les esté mostrando su realidad. Muchos se están escondiendo detrás de una máscara de religión, pero la palabra del Señor nos despoja de esa máscara y nos muestra la realidad. Hermanos, ¿de qué pecado tenemos que arrepentirnos esta mañana? Y arrepentimiento no solamente es confesarlo, es apartarnos de ese pecado. ¿De qué pecado tenemos que arrepentirnos esta mañana? Dios nos da la oportunidad de escuchar su llamado al arrepentimiento. Ese pecado que has estado ocultando, ese pecado que has estado racionalizando, ese pecado del cual te has estado excusando, ese pecado del cual has hecho responsables a otros y no te has hecho responsable, ese pecado que has minimizado y has dicho, es un pecadito, tampoco es la gran cosa, pues. Oro a ti de nuevo, Señor. Y te ruego que nos muestres todo pecado que te ofende y que no te da gloria. Y te pedimos, clamamos a ti esta mañana y nos humillamos delante de ti esta mañana y te pedimos perdón. Tú nos has hecho un pueblo santo. Queremos caminar, Señor, en santidad, en piedad. Gloria a tu nombre, que has puesto, Señor, una nueva naturaleza en nosotros. Quizá esa naturaleza actualmente está débil.
pero no muerta. Y yo ruego, Señor, esta mañana, que fortalezca, Señor, al nuevo hombre con el que nos has creado, Señor. Que si actualmente nuestra carne, nuestro viejo hombre tiene más fuerza que el nuevo hombre, Señor, fortalece, que aunque débil, no está muerto. Porque tú has puesto una nueva naturaleza en nosotros. Pero nosotros hemos sido muy negligentes en atenderla, en fortalecerla, en alimentarla. Pero sí hemos alimentado el pecado en nosotros. No podemos, Señor, justificarnos ni conformarnos en que no estamos en algún pecado escandaloso. Todo pecado te ofende, Dios. Y todos los que estamos aquí estamos necesitados de tu misericordia y de tu gracia. Gracias por hablarnos esta mañana. Que esta semana podamos caminar en arrepentimiento, Señor. Que tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Que esta semana tu palabra alumbre nuestro camino y nos muestre en que hemos estado tropezando constantemente, para que podamos caminar en rectitud y en santidad, para darte así la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, esta mañana por hablarnos. Qué bueno y misericordioso eres tú, porque nos hablas y nos encaminas al arrepentimiento para perdonar nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.